Buenos días, Inge. Buenos días con todos, buenos días. Buenos días, Inge. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, terminemos esta parte que estábamos viendo nosotros en lo referente a lo que es la presentación del producto. Lo fundamental del producto, como ya les había dicho, ¿sí? es crear la necesidad al cliente. Si no crean la necesidad en el cliente, no se puede comercializar, no se puede vender. Entonces, el ser humano, nosotros como seres humanos tenemos un sinnúmero de necesidades. Unas que son prioritarias, unas que son indispensables, unas que son principales y otras que son secundarias. Y ven ustedes en todos los establecimientos la oferta de muchos productos, muchos artículos, de acuerdo a las necesidades que tienen los consumidores. Hay de todo para todo y todos los gustos. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, vemos en
en esta imagen lo que es esta presentación de productos en diferentes tamaños, ¿no? Ustedes ven ahí una serie de características para conseguir el nivel de satisfacción del cliente. Entonces establece para satisfacer la necesidad del cliente, pero esa es parte de lo que se maneja a través del marketing, que el cliente quede satisfecho. ¿Cuál es la finalidad? De que el cliente regrese. Sí, la fidelidad que se llama del cliente. Pero eso tiene que trabajar la empresa, tiene que trabajar la empresa. Entonces, en lo referente a su producto, que siempre sea de buena calidad, ya hemos visto algunas características de él, y eso sobresale. Sí, pero importante, vemos nosotros, como les decía, una publicidad en la televisión, vemos nosotros, o en una revista, en un periódico, que nos llame la atención. Entonces está creándonos una necesidad. Eso es lo fundamental. Entonces aquí vean, es en lo referente al el diseño del... Esto es creación. ¿Sí? La forma, el color, tamaño, el olor, ya hemos visto esta parte. ¿Sí? Entonces tienen ahí color, tamaño, olor, el sabor, la forma, todo eso. Desde lo que son los envases, ¿no? Los empaques, ustedes ven incluso los empaques, son muchos de los productos, muchos de los artículos son llamativos en cuanto a su empaque. ¿Sí? Que dice que es una característica de producto que cumple la función de protección, comodidad y promoción del producto. Esta parte debe ser resistente, llamativo, fácilmente manipulable. Ya la empresa, todo esto hará referente a ello, cuánto va a costar, ¿no? Lo que es el empaque, lo que es el diseño, todo eso. Porque esto es creación de cada empresa para cada producto. La marca, como ya habíamos dicho, ¿sí? Se crea una marca y se tiene que registrar. Ya cuando, sobre todo, ya está en funcionamiento la empresa, sus productos exige a través también del Ministerio de Industrias, Comercialización, exige que esté registrada la marca. La otra parte es el servicio al cliente, que es un agregado especial en lo relacionado con el principal consumidor, ¿no? Que es el cliente. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos aquí el cliente consumidor. ¿Sí? Aquí dice, son agregados al producto tales como garantías, mantenimiento, stock de repuestos, regalos, instalación y traslado. Implican un mayor atractivo para el consumidor para ofrecer más por el mismo precio. Ya. Entonces le preguntamos a la compañera si estos son adicionales, ¿no? Como lo saben llamar valor agregado al producto. Entonces va acompañado de alguna promoción, de algún regalo, de algún beneficio para el cliente. Sí, entonces nosotros cuando compramos un electrodoméstico y nos dicen le vamos a regalar una plancha, dicen entre comillas, ¿no? Vamos a obsequiarle una plancha, viene con esta promoción o un microondas pequeño, etc. ¿Sí? Eso es para ser más atractivo al consumidor. A ver, preguntémosles a la compañera Micaela Vivanco. ¿Cuál es Dígame, cuál es la diferencia entre cliente y consumidor? el cliente ya está fidelizado y el consumidor solo viene de vez en cuando. ¿No? No. Porque nosotros al cliente le podemos decir consumidor, al consumidor cliente. A ver, Exacto.
A ver, compañero Torres. El consumidor es el que ya está fidelizado con la marca y solo busca esa marca. Por ejemplo, si usted, en este caso, hay personas que ya se casan con la marca, se podría decir, buscan solo Adidas o solo Nike y eso. Eso es No, el consumidor. no. ¿Cuál es la diferencia entre cliente y consumidor? Como les digo, el cliente puede ser consumidor y el consumidor puede ser cliente. Pero también se establece que solo sea cliente y solo sea consumidor. Así es. Sino que nosotros siempre esto como existe la demanda en los productos, bueno, le decimos igual, ¿no? Consumidores, clientes y todo eso. Pero hay una diferencia entre ellos. Sí. A ver, ¿quién más, por favor? Yo, Inge. A ver, ¿cómo El se llama? consumidor, A Daniela ver, Samaniego. Daniela. El consumidor es una persona que compra muy de repente un producto o el servicio. En cambio, ya el cliente es un consumidor habitual que ya es cliente de la empresa, que siempre está comprando habitualmente. Algo tiene, pero no es necesariamente eso. Es mucho más simple. ¿Alguna otra persona? Porque nosotros decimos, es mi cliente. Ya. Y luego decimos, él es consumidor. A ver. Oímos esas palabras, oímos nosotros. Frecuentemente oímos. A ver, alguna otra persona. A ver, Leslie Troya. Sí, Inge, a ver, el A ver, cliente Leslie, sería ¿cómo hacías que, o sea, Tomás? en el cliente no sería necesario que consuma el producto, en cambio el consumidor es el que satisface las necesidades del Por ahí producto. algo querías decir por ahí. A ver, simple. El cliente es el que compra. Sí. Y la palabra viene, el consumidor es el que consume. Sí. Por ejemplo, ¿quién compra en la casa el pan? A ver, hablen. ¿Quién va a comprar a la panadería el pan para la casa? A ver, Carlitos. Dígame, Inge. A ver, ¿quién compra en la casa el pan? Hable, Carlos. O sea, en mi caso, en lo personal, cualquiera, mis papás se compran. A ver, pero con mayor frecuencia, ¿quién va a comprar? O sea, mis padres, me podría decir. Ya. Entonces va a comprar tu papá, tu mami van a comprar frecuentemente, ¿no es cierto? Ellos compran. ¿Y quién consume? Todo Toda la familia. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Ahora que el cliente es consumidor, sí. El cliente compra y consume también. Sí, pero esa es la pequeña diferencia porque hay personas que solo compran, van y compran. ¿Sí? ¿Para qué consuman otras personas? O utilicen o usen otras personas en la casa. Es la única diferencia. No hay más. Ya es lo mismo. Cliente es consumidor. Puede ser o el consumidor puede ser cliente. No hay ningún problema. Sino que hay personas que solo compran nada más. ¿Sí? Y llevan para que otras personas consuman. Eso es todo. ¿Sí? Ya, entonces tenemos esta parte que para complementar las líneas de productos. Sí, son todos aquellos productos que pueden venderse junto al producto principal. Entonces aquí tenemos un ejemplo de champú, se adiciona en los acondicionadores, jabones, peines, etc. ¿Y esto qué tiene que ver con la vida del producto? ¿No? Que no nos interesa a nosotros mucho. El ciclo de vida del producto está en cuanto tiene que ver también a su duración y su permanencia en el mercado. Porque hay el ciclo de vida del producto
si no se va innovando, no se va cambiando, si no se va mejorando, entonces tiende a desaparecer. Nosotros nos acordamos, por ejemplo, cuando se acercan las fiestas de Quito, de un sinnúmero de productos que hace mucho tiempo, según cuenta la historia, según nuestros papás, según algunos de nosotros, se acuerda de determinados productos que eran, hace algún tiempo atrás, que eran muy demandados y que han ido perdiendo esta permanencia en el mercado. ¿Sí? Entonces, cuando comienzan en el mercado, comienzan a declinar, entonces viene la parte final del producto. Tiene un ciclo de vida. El producto tiene que ir creciendo para que llegue a lo máximo y se trate ahí de estabilizar permanentemente. Entonces, para tratar de mantenerle, se tiene que innovar, se tiene que cambiar el producto. Entonces, esto en forma general del producto, sobre todo en la presentación. Entonces, aquí, ¿qué sacamos nosotros como conclusión general? Que el producto al presentar, hacer la demostración o como quieran ustedes llamarle, ¿sí? Tiene, ¿cuál finalidad? Tiene la finalidad de crear una necesidad en el cliente. Entonces, para lo cual aquí existen muchas cosas, atributos físicos, funcionales, psicológicos, marcas, envases, etiquetado, la calidad, etc. Todo eso. ¿Sí? Hay que, otros en cuanto tiene que ver al servicio, ¿no? El servicio es de calidad. Como les decía, el servicio, una vez que se recibe el servicio, entonces se puede opinar si el servicio ha sido bueno o ha sido mal. Y aquí dice unos factores ilustrativos que definen un buen diseño del producto. Según este autor, ¿sí? Entonces dice el diseño de unos zapatos, estética, efecto visual del zapato. Entonces por eso yo les decía cuando compramos, ¿no? Fíjense aquí, la estética, ¿qué nos impresiona de un par de zapatos, sobre todo, que decíamos nosotros de estos zapatos deportivos? ¿Sí? Entonces la sencillez, forma adecuada y cómoda. Cuando nosotros nos probamos un par de zapatos, dice, estoy cómodo, me queda bien. ¿Sí? La seguridad en el suelo. Compatibilidad, emparejamiento que combina. Eso es lo que se refiere. La normalización, los componentes. Los componentes que tiene. ¿Sí? Depende del tipo de zapato, qué material se usa, qué materias primas se usa para, o se ha usado en ese zapato. Sensibilidad del entorno. Entonces aquí pone como ejemplo resistencia al agua. ¿Sí? Eficacia, la comodidad, la economía, el precio. Ahora, cuando nosotros se nos crea una mayor necesidad y nos gusta eso, ¿sí? Estamos también dispuestos a pagar lo que nos pide. Hacemos todo lo posible. Porque en nosotros existe esa necesidad de tener ese producto, ese artículo. Elegancia de la solución, el efecto visual. Bueno, aquí es la facilidad de fabricación, la calidad, duración, ¿sí? Y la facilidad del uso. Son algunas, ¿no? Algunas de estas partes que tenemos aquí. Entonces, esta es la primera parte. Hay algunos estudios que lo hacen, sí, y el momento, en la última parte establecen, al final, en lo que respecta a la promoción, ahí también hacen una presentación del producto. Entonces, esto es el convencimiento para crear una necesidad en el que necesidad nomás de que tenemos muchísimo.
Entonces aprendemos nosotros en la adquisición como consumidores, en la compra de. Entonces esta es el primer inicio de lo referente al estudio de mercado. El producto, el artículo, el servicio. Sí, en definitiva tenemos que avisarnos, tenemos que difundir, tenemos que hacer conocer todo esto. Y de los diferentes productos, artículos. Hay productos en los cuales, ¿sí?, para su presentación, su difusión, es una degustación también que se hace de eso. Sobre todo los productos de comida. Hay otros que llaman a lanzamiento, hay empresas que llaman al lanzamiento de un nuevo producto, de un nuevo artículo. Por ejemplo, estas empresas, las de, ¿cómo se llaman estas? Las empresas, las concesionarias de vehículos. ¿Sí? Cuando viene un nuevo modelo de los vehículos, ellos comunican a sus clientes para que vengan a ver. ¿Sí? Y se crea la necesidad. Yo quiero este carro, ¿por qué quiero este nuevo carro? Con relación al que tengo. Y así sucesivamente, ¿no? Ahora nosotros tenemos como una necesidad principal la alimentación, pues ahí sí ya va a criterio de nosotros qué nos gusta. Pero que tenemos que comer, tenemos que comer. Y demandamos un sinnúmero de productos alimenticios. Uno de ellos. Otro es la salud, otro es educación como principales, vivienda como principales. ¿Sí? Y así podemos enumerar muchísimos de ellos. Ahora, en cuanto tiene que ver a lo personal, la vestimenta también es una necesidad principal. Y ahí van nuestros gustos, pues. Entonces, a veces nos dicen lo que se ha comprado más feo, pero para otros, para nosotros no. Entonces, nuestra preferencia, nuestro gusto. Hay críticas también, ¿no? Hay críticas. Otros le dicen, no, te queda muy bien, qué elegante, que etcétera. Ya eso ya depende. Las opiniones, lo que es simplemente es que nosotros que tenemos esa necesidad, nos gusta. Sí, y nos sentimos bien con eso. Ya, entonces, pasando del producto viene otra parte que se contempla dentro del estudio de mercado. Autores, estamos hablando de los autores que contemplan esto. Lo que es la segmentación del mercado. Es decir, la definición del mercado meta. Sí, con nuestro negocio, con nuestra empresa, no solo directamente, dependiendo de la demanda que se tenga en el mercado, podemos abarcar más lugares, más sectores, más poblaciones. ¿Sí? O si no, sectores establecidos, sectores definidos. Entonces, para lo cual se establece esta parte de lo que es la segmentación del mercado. Veamos acá donde estaba esta partecita en forma general. Porque esto necesita de mayor investigación. ¿Sí? Entonces, para las personas, los mercadólogos, para las personas, administraciones de ventas, en lo que tiene que ver experto en marketing, ellos se hacen mucho más profundo este estudio. Para los investigadores de mercado de los diferentes productos, artículos. ¿Sí? Entonces, veamos si tenemos aquí esta parte. Ya, un ratito. ¿A dónde vamos nosotros a dirigirnos? ¿A qué mercados? Pues el norte de la ciudad, el centro de la ciudad, el sur de la ciudad. Ya. Entonces aquí tenemos esta otra parte de la segmentación de mercado. Ya le vamos a ampliar más.
¿Sí? Entonces, la segmentación de mercado es un proceso que consiste en dividir ese mercado total de un plan o servicio en varios grupos más pequeños. ¿Por qué? Porque nuestro proyecto no va a abarcar más mercados. E internamente homogéneos. Entonces, la esencia de la segmentación es conocer realmente a los consumidores. Esta es otra cosa también de mucha importancia. Como les comentaba, nosotros no podemos ofertar, ¿sí?, productos o servicios o artículos a todo mundo. ¿Sí? Tenemos primero que hacer un análisis de los consumidores, conocer a los consumidores. Entonces, uno de los elementos decisivos del éxito de una empresa es su capacidad de segmentar adecuadamente el mercado. Porque a veces se pone en forma empírica, dice, vamos a ponernos su local en tal lugar. Se pusieron el local y no venden nada, porque no está segmentado el mercado. Así de sencillo. Entonces, la segmentación de mercado se realiza para determinar a los clientes potenciales que tengan características comunes dentro de diferentes variables. Estas variables consideramos. Aquí es lo que se conoce al cliente. Y que nosotros también, todo esto podemos hacerlo a través de una encuesta. ¿Sí? Entonces tenemos esa técnica, las técnicas de investigación, una de ellas que son las encuestas, para determinar estas variables. Ya vamos a ver, hay unas matrices referentes a esto. Entonces, la segmentación de mercado para determinar a los clientes potenciales que tengan características comunes. Tenemos estas variables demográficas. Sexo, edad, estado civil, tamaño del hogar, el ciclo de vida de la familia, ingresos. Siempre van a ver ustedes esta parte de aquí que es principal para conocer al consumidor. Sus ingresos. Porque nosotros tenemos eso, ¿no? Nos gusta algo. ¿Qué nos detiene para comprar eso? El precio. Entonces, por eso tenemos que buscar otro lugar para ver si es que tiene ese producto las mismas características para comprar un poco más barato. Es esta cuestión de lo que se oferta, ¿no? Y de lo que se demanda. Entonces, en estas variables se establece ingresos, la ocupación, el grado de estudio, religión y la raza. También por la cultura de la persona. Por la cultura de la persona. Son diferentes mercados de consumidores. No necesariamente hay personas que tienen dinero, tienen bastante dinero, sí, pero en cuanto a su cultura. Entonces, va acompañado las personas que tienen ingresos altos, pero también son intelectuales, tienen cultura, conocen de mucho más cosas. Entonces ahí se va diferenciando. Nosotros que estamos haciendo el estudio respectivo, tenemos que conocer esos mercados. Porque les digo, a estas personas que tienen dinero, no solo porque tienen, nos van a comprar. ¿Sí? También es que, a ver, ¿qué cultura tienen? ¿Qué grado de estudio tienen ellos? Porque pueden ignorar muchas cosas de ese producto, de ese artículo, muchas cosas. Y no les gusta, en definitiva, no les gusta. Ya, estudio, raza, religión. Son parte, no es que todo esto se llena, sino que hay que ver qué es lo más principal, lo más importante de estas variables. Aquí, la variable geográfica se refiere a la localización del proyecto. ¿Sí? ¿Dónde se va a localizar el proyecto? ¿Dónde vamos a hacer el lugar donde vamos a hacer ese estudio referente? De los posibles o los potenciales clientes. Ya, acá tenemos otra variable socioeconómica.
Ya les voy a poner los cuadritos. Esto es muy importante. Como les digo, los autores ponen un sinnúmero de estas matrices referentes a estas variables, pero nosotros que estamos haciendo, ustedes que están haciendo la investigación, no es que van a llenar todo, es obligatorio, sino que esto es una investigación de campo. Esta es una investigación de campo. Como les digo, se ayuda mucho en cuanto tiene que ver con las encuestas. Sí, asimismo, en lo referente a las encuestas, hay que saber hacer las preguntas. No es que se pone nomás, hay personas especialistas en elaborar las preguntas. Y también porque el margen de error, en cuanto tiene que ver una encuesta, sí, no debe ser mayor de un 5%. Entonces debe haber un 95 o más de confiabilidad. Y por eso es que hay que ver el mercado, hay que ver el tipo de consumidor para poder hacer esa encuesta. Porque a veces decimos, bueno, denos llenando. Y por el rato cogen y ponen cualquier cosa y ya está. No es eso, no es así. Esto ya es un asunto bastante serio porque esto es lo que se establece como el estudio de mercado aquí clarito dice, para establecer los potenciales clientes, los potenciales consumidores. Ya. Entonces, variable socioeconómica. Términos de ocupación, como estaba en una de las anteriores, renta, nivel de estudios, se puede combinar con variables con la clase social. ¿Sí? Entonces, nosotros aquí, actualmente lo que tenemos es clase social económica. ¿Sí? Entonces, antes se diferenciaba hace mucho tiempo, porque también, como en cualquier parte, había esta cuestión de la discriminación. Y en nuestro medio también era, si nosotros nos ponemos a leer un poquito la historia anterior, a la historia de muchos años atrás, también había esta parte de la gente, ¿no? La gente que se creía que pertenecía a una clase social únicamente por un apellido. Entonces ahora las clases sociales están en relación a la parte intelectual de la persona. ¿Sí? Y ahora se une clase social económica. Entonces las clases sociales en general, la sociedad, y de esa sociedad los niveles económicos que tiene. Porque puede haber una persona que sea intelectual, pero que económicamente no tenga recursos. O como le decía, una persona que no sea intelectual, pero que tenga altos recursos. Entonces, ve esos niveles, se pone clase social económica. Conductuales se refiere al comportamiento que adoptan los consumidores frente a algún tipo de producto o servicio. Sí, esto es una cosa también bastante curiosa. Sí, no sé si les ha pasado a ustedes que uno va a cualquier establecimiento y pregunta, asoma al vendedor y pregunta. El vendedor, la primera cuestión del vendedor, ¿sí? Primero tiene que manejar el sentido de la pregunta que hace el cliente. Y la otra, el vendedor no creerse que es el que sabe todo. Sí, porque lo que hace el vendedor, en lugar de crear la necesidad en el cliente con el producto, le quiere dar una clase educativa respecto al producto que conoce demasiado, conoce muchas cosas. Pero se topa con clientes que conocen más que ellos. Sí, mucho más que ellos. Entonces, por ejemplo, va una persona en un almacén que comercializa celulares. Entonces, el vendedor que este celular, que ni sé cuánto, y le habla de Android, le habla de algunas de esas aplicaciones. Total, que la persona ha sido experta en informática, pues. Y le dice muchas cosas más, y el vendedor queda ahí calladito. ¿Sí?
lo estrictamente necesario. Asimismo, cuando se compra vehículos, ¿no? Hay personas que conocen muchísimo. Vean, simplemente, ¿cómo conoce usted? Éntrese al internet y vea los distintos modelos y vea todas las características, lo que estamos hablando, producto, especificaciones técnicas, para qué sirve, para qué esto, para qué el otro, de qué está compuesto, qué nomás tiene. Entonces ya se va especializando también. El consumidor, el cliente también tiene que irse especializando para poder comprar, para poder demandar. Entonces las personas que han estudiado mercadotecnia, han estudiado marketing, ellos saben que tienen que hacer eso. No solo está en el sentido de que nosotros vamos a ver que nos digan esto, no, a lo menos en relación al producto, al artículo de estos referentes. Porque hay muchas personas, como digo, por eso es que hablamos de aquí, de estas variables aquí, ¿dónde estaba esta parte? En lo que tiene que ver las variables, en lo que tiene que ver, por ejemplo, estas socioeconómicas, los niveles de intelectualidad, los niveles de estudio. Nosotros podemos conocer muchísimas cosas, ¿sí? Viendo reportajes por televisión en cable. Hay cosas muy, muy interesantes, ¿sí? O si no, también esta herramienta que se creó, pues el internet. Entonces, por ejemplo, usted dice, ahí puede ver usted cómo se fabrica una llanta y las diferentes llantas, qué características tienen, etcétera, etcétera. Va a comprar y le sale uno, no, que esta llanta, el vendedor, sí, le habla, pero como que le está dando clase. Usted le dice, a ver, ¿qué es esto? Alguna parte técnica de la llanta. Le dejó calladito. Entonces hay que tener también relación con cuanto al cliente, sí, en el conocimiento que tiene el cliente. No creerle que el cliente, en otras palabras simples o sencillas, es ignorante de esas cosas. Porque el cliente, hay clientes que saben muchísimo. Y por eso tienen ellos calidad de compra. Saben comprar. ¿Sí? Una vez que se ha establecido estas distintas variables, pasamos nosotros a lo que se llama la selección del mercado meta, a través de la definición del universo. Si hemos ya segmentado ese mercado, o los mercados que hemos segmentado nosotros, como les digo, pueden ser locales, pueden ser de nuestro barrio, pueden ser en otro barrio, pueden ser al norte de la ciudad, el mercado al sur de la ciudad, porque no necesariamente tenemos que nosotros buscar el mercado al cual queremos ofertar. Puede ser, nosotros vivimos en el norte y el mercado está en el sur. El mercado, nuestro mercado, lo que vamos a comercializar está en el sur. En eso no hay ningún inconveniente, en el centro, etc. Entonces se define como el universo. Sí. Ese universo. Y se selecciona la muestra. Porque nosotros, en cuanto tiene que ver dentro de la investigación que se hace del mercado, entonces, como les decía, estas herramientas, estas técnicas de investigación. Y nos ayudamos con esta parte de estas encuestas. Y como nosotros